¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a esta edición número 1012. 1012 de estas buenas razones que se está escribiendo en esta última semana de este 11º mes del año, estimados televidentes. Estamos ya a las postrimerías de lo que es este mes de noviembre. Un noviembre que ha sido medio otoñal, medio invernal, hemos tenido lluvia. Bueno, hemos hablado bastante sobre el cambio climático y bueno, eso es lo que hemos tenido. Vamos a ver cómo viene diciembre, vamos a ver cómo vienen los próximos meses. Nos queda menos de un mes para entrar directamente al verano. Viene la época de Navidad, increíble como el tiempo, un día sí, un día no, un día tal vez, otro quizás, viene otra Navidad, un año más, un año menos, estimados televidentes, estimados amigos, pero bueno, ojalá que reine la paz, el amor, la concordia, la unión. Hemos tenido un año desgraciado, perdóname la expresión, un año desgraciado. Lo que está pasando hace más de un año ya, se cumplió un año de la guerra ucrania con Rusia. Llevamos más de 2 meses, un poco más de un mes, de lo que está pasando en la Franja de Gaza, y por eso digo un año desgraciado, un año que ojalá pase luego el tiempo, podamos borrar y se puedan corregir todas esas cosas que el hombre tiene que corregir, sobre todo con el respeto al otro. Si todo parte por ahí, todo parte por el respeto. Pero bueno, dice el dicho popular, ¿cómo que es? Corazones, ojos vemos, caras vemos y corazones, algo por el estilo dice, pero bueno, lo que de repente era, de repente no es. Señora, señor, la edición recién pasada estuvimos hablando sobre Santa Cruz, sobre lo que estaba aconteciendo en el centro de la ciudad. Estuvimos con Alejandro Quesada Berches, quien es el director de la Cámara de Comercio, y esta campaña que iniciaron para poder erradicar un poco tanta mendicidad y tanto indigente, tanta gente de calle que ha llegado y tanta delincuencia que se ha dejado de sentir a raíz de justamente esto. Hemos visto más fuerza policial en las calles, hay menos control, todavía hay gente que acomoda autos, acomoda carros, fenómeno que no lo veíamos. ¿Qué pasa con los parquímetros de la ciudad? Ahí hay un problema. ¿Qué pasa con la avenida O'Higgins, la vereda de la parte sur de la avenida O'Higgins, que hace ya más de 2 meses ahí está puesto el letrero y ha llovido y el barro, la gente lo sigue entrando y la tierra a sus casas y nadie hace nada? Perdónenme, señores del municipio, pero es lo que está pasando. ¿Qué pasa con el reloj? El Carillón, un tremendo emblema, porque podrán decir, bravo, hemos hecho cosas, sí, pero a ustedes se les paga, sobre todo a las autoridades, se les paga por hacer las cosas. Entonces yo no los puedo aplaudir, porque a ustedes le están pagando y le están pagando bien para que hagan las cosas. Y si vamos a poner el dedo en la llaga, está bien, 1 mes, 2 meses, el reloj, ahí el Carillón, pero ya más de un año, viejo querido, podrán las disculpas que quieran. ¿Qué dicen los concejales? ¿Han escuchado los concejales levantar la mano? Perdónenme, señores del Consejo Municipal, pero bueno, no quiero entrar a ahondar porque el personaje que tengo, estimados televidentes, y que a propósito esta semana se reunió la que es la prueba de acceso a la educación superior en nuestro país, y bueno, para hablar de este tema y también hablar de lo local y hablar algo de la contingencia. Tenemos el 17 del próximo mes, tenemos menos de un mes ya para votar un sí o un no en torno al proceso constitucional, a la propuesta constitucional que espero usted la esté leyendo. Y este señor sí que sabe de eso, Víctor Bustamante Galaz, este experto en educación. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, Max Soto. Un saludo especial para todas las personas que nos siguen, o que te siguen, ya que ven el Buenas Razones, ya con 1012 ediciones, que es una cantidad no menor. Increíble. Saludarte a ti, Max Soto, felicitarte, digamos, por seguir adelante con el programa. Siempre lo he dicho, cada vez que nos topamos o podemos hablar acá, uno ve el esfuerzo que haces para mantener algo, sobre todo en un pueblo chico, y tú lo has hecho a pesar de todas las trabas que se te han puesto en el camino. Harta trancadilla, sí. De repente por ahí Vitoco, ¿eh? Porque de repente, como es un programa generalmente de contingencia social y política, de repente a nosotros nos gusta decir las cosas. Hemos bajado, tú me decías la otra vez, un poco los decibeles, ya no estamos tan vehementes, pero decimos las cosas y vamos a seguir diciéndolas en la medida que podamos. ¿Por qué? Porque ese es el deber que tenemos con ustedes, con la gente que está aquí, con la gente que nos ha seguido por tanto tiempo, y que espero poder seguir haciéndolo, estimados televidentes. Víctor Bustamante, Global Institute. Bueno, ¿cómo estás tú, pues? Bueno, ¿cómo va la Max salud? Soto, estoy
estoy en una nueva etapa de la vida. Llevo un año más adicional de vida. Ya, el 16 de noviembre del año pasado estuve con un infarto complejo, grave al miocardio, las 3 arterias principales tapadas. Me salvé porque alguien no me quiso llevar. Era muy odioso llegar allá todavía, me imagino. Ay, señor. O porque hay algunas cosas aún por hacer acá en este mundo terrenal. Pero bien, agradezco la oportunidad que se me dio, que me la haya dado, que tiene que ser de corte mayor, digamos. Y estoy aquí tratando de salir adelante, digamos, en saber bien qué fue lo que pasó y no tener muchas secuelas en lo que sigue. Entonces estoy haciéndome muchos exámenes, pero hasta aquí todo va bien, Max Soto. Pero nosotros nos conocemos de toda la vida y yo puedo dar fe que este hombre, este señor nunca lo he visto borracho. No lo he visto nunca tomarse una copa de vino. En vez de tomar café, toma té. Y se cuida. Y tiene una compañera que lo marca al callo. Y yo creo que el diagnóstico no es porque comías mal, no es porque bebías, ni tampoco te he visto nunca fumar. Yo creo que es el estrés, tal vez, Vitoco. Sí, bueno, recuerda, Max Soto, que mi madre y mi padre fallecieron también por un cuento. Claro, entonces, puede ser hereditario, yo creo que es principal. Y ante eso es poco lo que tenemos que hacer, los genes son los genes. Y bueno, asumirlo. Y no, yo creo que estoy bastante bien, me siento bien y con ganas de seguir haciendo cosas. Pero estás bien, estás en los sistemas, no has vuelto a tener otro problema, estás controlándote continuamente. No, el tema es, ya ha pasado un año, lo que siempre te conté cuando hablábamos, es conveniente empezar a chequearse ya más profundo, entonces ver cómo está funcionando el corazón. Y a veces queda funcionando en un porcentaje de su capacidad. A veces ese porcentaje es menor al necesario, tienes que hacerte una intervención, ponerte un marcapaso o algún tema que te ayuda a establecer controles, pero en eso estamos, digamos, hasta aquí bien. Y por supuesto agradecer a todas las personas que hace un año estuvieron muy preocupadas por mi salud. Claro. Increíble cómo pasó el tiempo, Vitoco, ¿eh? Ya hace un año. Hace un año. Imagínate, estamos a fines de noviembre, yo me acuerdo muy bien de todo eso, pero bueno, la vida continúa, la vida sigue. ¿Estás bien de salud? ¿Estás ahí? Estoy bien y con ganas, como te digo, hacer cosas en algo que es lo que tú decías recién, que es el tema de educación, donde hay mucho para hacer. Hay un tema muy complejo, no sé si va a empezar Sí, yo no voy a ir al corte, a saludar a los patrocinadores. Hay que saludar a los patrocinadores y gracias a ellos, estimados amigos, hemos permanecido por tanto tiempo a través de las buenas razones. Es Víctor Bustamante Galaz, este experto en educación, este amigo de todos, este hombre que también has entregado a ti una vez te seleccionaron y por ahí también me contaron que en algún momento quisieron hacerlo conmigo, pero bueno, pero a ti tú estabas nominado para Ciudadano Ilustre, Hijo Ilustre de la ciudad. Sí. Y por ahí un concejal o una concejala, ya no me acuerdo. Mira, Max Soto, la labor que hemos hecho, uno no busca un reconocimiento por la labor. Exacto. Exacto. Pero es de muy alto nivel. En la parte de educación, con Global Instituto, con los alumnos que ingresan a la universidad, me contaba un amigo de los que han egresado acá, que es médico, y me decía, profe, para que esté contento y orgulloso, el director del Hospital de Santa Cruz, de Global Instituto, el director del Hospital de Lancagua, de Global Instituto, claro. El director del Hospital de Lolol, de Global Instituto, el director del Hospital de Marchihue, de Global Instituto, el director del Hospital de Litueche, de Global Instituto. O sea, todos los directores de los hospitales cercanos han pasado por Global Instituto, que era el gran objetivo que teníamos nosotros cuando comenzamos con Global Instituto, la opción de preparar alumnos al más alto nivel y que pudieran, por ejemplo, tener la opción de ser o estudiar medicina, que yo te recuerdo, antes que Global Instituto comenzara a funcionar, si alguien sacaba 700 puntos en Santa Cruz con la prueba de aptitud, que era una prueba muy simple, todo Santa Cruz lo sabía porque era un puntaje altísimo. Y para una ciudad como la nuestra, claro. Claro, y era un puntaje que no te alcanzaba medicina claramente, pero todos decían, saqué 700, ya, claro. Entonces, cuando empezamos con Global Instituto, ya empezaron a ver los 800, llegamos a los nacionales, y por supuesto se han ido metiendo muchas personas a carreras muy relevantes que están tomando decisiones en este momento. O sea, en este momento los alumnos que han pasado por Global Instituto
están en grandes empresas nacionales, grandes empresas multinacionales. Yo tomo referente a Jarita, que está en los Estados Unidos, te digo, ahí tienes un ejemplo. Ellos, sí, claro. Y así tenemos un montón de personajes, por lo tanto, la labor que se ha hecho ahí es muy grande. Y fuera de eso, hemos trabajado, o hemos hecho mucho en lo que es comunicaciones, sí, claro. El hecho de haber trabajado con don Jorge Villalón, con Bernardo Morel, queridos amigos ambos. Comentando la actualidad. Fue un gran aporte porque permitimos mostrar el pensamiento de personajes importantes. Exacto. No solo a nivel de Santa Cruz, sino que a nivel de Santa Cruz, de Colchagua, de la región y del país. Tuvimos senadores, tuvimos ministros. Tal como lo has hecho tú acá, hasta candidatos presidenciales has tenido de aquí. Y presidente de la República. Claro. Entonces, la labor que se hace es una labor grande. Y en un momento sí hubo una intención de reconocer esa labor, pero lamentablemente, porque antes de eso habíamos tenido un juicio con el municipio en el tiempo del señor Valenzuela, los concejales se sintieron dolidos, o un grupo de concejales, por el hecho de haberlos llevado a todos al tribunal, se sintieron como dolidos, y sé que por ahí hubo algo que llevó a no tener. Pero en todo caso no es lo que busco, Max Soto. Víctor, no, si tampoco yo te conozco sí. Toda la vida, y sé que eres una persona tremendamente humilde y que no estás buscando el reconocimiento. ¿Por qué? Porque yo creo que el reconocimiento a cosas como esa es simplemente uno, es hacer, o tener el éxito, es hacer las cosas bien, amar lo que haces. Este hombre toda la vida ha sido educador y tiene esa vocación. Yo, por ejemplo, no tengo la vocación yo no sirvo para profesor, me saco el sombrero con eso. Me habría gustado tener esa vocación de profesor, pero no la tengo. Pero aquí tienen. ¿Hasta cuándo le queda a usted, señor alcalde? Aquí tiene un nombre, aquí lo digo yo muy responsablemente. Viejo querido, yo no te estoy pidiendo, pero hay que hacer. Mira, me hablaste de la muerte. Estuviste con la muerte ahí. Max Soto, ya ahí. De verdad, si ese reconocimiento fuera, que no sea con esta gestión. Vale. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que ser consecuente. Eso es cierto. Y lamentablemente el daño que se le ha hecho a Santa Cruz en esta gestión, y a quienes se le ha entregado el mérito de, creo que de repente es complejo aceptar algo de ese tipo. Así soy yo. No te quiero poner entre la espada y la pared, pero te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente, Víctor, porque hemos sido, no críticos. Si uno no quiere criticar por querer criticar, se salta a la vista. Yo les pregunto simplemente, y tenía que haber ido al corte, les pregunto, díganme qué obra de trascendencia hay en Santa Cruz en los últimos 12 años. ¿Qué obra pública, grande, importante hay en los 12 años? Las poblaciones que se inauguraron, el Parque Paniagüe, qué obra importante. Mira cómo está el tránsito, mira cómo está la ciudad. Ahí, Max Soto, de mal cuidado. El tema principal, yo sé que este ha sido un mal gobierno, que no ha gestionado bien de ninguna manera, pero el tema central que a mí me preocupa es lo que hicieron en educación. ¿Ya? Este gobierno comunal liquidó, sepultó la educación de Santa Cruz, la sepultó. Y nosotros tenemos en este momento una serie de chicos que van a quedar al margen porque no tuvieron la visión de dar una calidad en la educación. Cuando partieron se les pidió, yo fui personalmente a hablar, por favor no pongan a tales personajes a cargo de la educación. Personajes que ya lo comentaba acá hace 10 años. Personajes que habían hecho estudiar los muertos, como lo decía don Jorge Villalón. Pero si eso fue así. ¿Ya? Pues. Entonces, ¿cómo se pudo confiar en ellos para entregarle los destinos de la preparación de sus hijos? Eso es lo que más me molesta, por eso no puedo aceptar, digamos, algo de este gobierno. Comunal. Sí. Víctor, déjame saludar a los patrocinadores. Yo te entiendo perfectamente, decía yo hace un instante, ¿por qué? Porque, a uno le toman cierta distancia, le toman mala, como usted quiera llamarlo. ¿Por qué, estimados amigos? Porque dice estas cosas, yo no, sin comparar, las comparaciones siempre son odiosas, pero creo que somos uno de los pocos medios que aquí nos atrevemos a decir lo que otros no dicen. Y lo decimos con todo el respeto del mundo. Si aquí no se trata de venir a pelear, pero en lo personal, está hablando Max Soto Yáñez, en lo mío, yo jamás voy a aplaudir una autoridad
porque hace el trabajo, porque hace la pega. Esto no se debe a que tal alcalde o tal diputado, no, señores, a ustedes se les paga, se les paga para que hagan el trabajo. ¿Usted va a aplaudir a los panaderos porque le quedó rico el pan? ¿Va a aplaudir al colectivero porque condujo bien y respetó todas las reglas del tránsito? No, señor. Además se le paga con algo que es sagrado, y es el erario y el tributo de todos nosotros. Y lo que es peor, tú sabes, Pitoco, que los políticos chilenos son los políticos mejor pagados de todo el continente americano. Los diputados de Chile ganan más que la Cámara de Representantes o los integrantes de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Imagínense. Vino una revolución de octubre hace 2, 3 años atrás, se prometieron bajar el sueldo. Vaya, averigüelo. Vea usted cómo se están coimeando a los servicios públicos hoy en día. Mire el famoso señor que era de la élite de la abogacía en nuestro país, profesor de Derecho, escribió un libro de ética del derecho. Y el sinvergüenza coimeando a impuestos internos. Y más encima se ponen choros. Perdóname la expresión. ¿Y por qué pasa eso? Porque nosotros no nos preocupamos. Porque nosotros no tomamos atención y estamos preocupados simplemente a lo mejor, discúlpame Víctor, de parar la olla, de esto otro, que el sueldo no alcanza, mira la inflación, subió el sueldo a 500.000 pesos, la inflación se disparó, mira las AF, no, perdóname. Entonces, ¿quiénes están llamados a hacer un país más justo? Estos señores que hacen las leyes, estos señores que gobiernan. No estoy hablando de este gobierno, estoy generalizando. Entonces, nosotros hemos estado en 1012 ediciones, Víctor, y los problemas son los mismos. Mira la educación, la brecha cada vez se va agrandando más, se va poniendo más distante la brecha. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos una clase política mala. Aquí cualquiera sale de un partido político y crea un partido político y se arma un partido político. Y perdónenme, las religiones, somos un país con libertad de culto, pero cualquier persona puede hacer una iglesia simplemente pidiendo una personalidad jurídica. ¿Quién regula todo esto? Y perdóname, Víctor, pero tienes toda la razón. Aquí decía yo, y con esto voy al corte, aquí hay una deuda con la gestión que ha hecho Global Instituto. Son 22, 23 años que ha llevado a los chicos a las mejores universidades del país. Y el gestor de esto es este señor que hace un año tuvo un infarto y casi se nos fue. Y de repente, los reconocimientos se hacen en vida, viejo querido. Se hacen en vida, no esperar que se mueran las personas. Y uno les cae mal a estos caballeros. ¿Por qué? Porque cuando te golpeaba la espalda y estaban aquí, eran todo jauja. Y de repente, como dijo un destacado empresario de aquí de Santa Cruz, de repente se le van los humos a la cabeza y se olvida de dónde vienen y piensan que van a ser eternos y son las instituciones las que quedan y las personas las que pasan. Víctor Bustamante Galaz, experto en educación, director de Global Instituto, es nuestro invitado. Y para usted, nuestra mejor y más cordial bienvenida. Mil historias, 1000 ediciones. Érase una vez en Buenas Razones. Las Buenas Razones, edición 1012, estimados televidentes, disculpe tan larga la introducción, pero de una cosa va llevando a la otra, y que eso que quede claro, no venimos a criticar, no venimos simplemente, como decía Víctor, con mucho esfuerzo hemos estado durante 20 años, durante 1000 ediciones y algo más en estas Buenas Razones, y que les voy a contar algo, esto va a dar un giro el próximo año, va a dar un giro, ya le tenemos sorpresas, esperamos continuar con las Buenas Razones quizás en otro formato, de otro lugar, pero va a dar. Vamos a tomarnos un paréntesis ya muy pronto porque vamos a reestructurar y ojalá nos vaya bien con el proyecto que tenemos. Víctor Bustamante Galaz, esta semana que estamos a mitad de semana, hoy es miércoles 29 de noviembre, y ya se empezó a rendir la prueba de admisión a la educación superior. ¿Cómo va eso? La PAES.
¿Cómo va? ¿Cómo? Bueno, Global siempre se ha destacado aquí en la región. Bueno, primero contarte que es la segunda PAES, o sea, la tercera porque uno en invierno, una versión de invierno, pero así como PAES de alumnos egresados de cuarto medio, es la segunda PAES de diciembre. Decirte que el año pasado, bueno, justo a esta fecha estaba en el hospital, pero tuvimos un año extraordinario. Tú cuando entras a Global Instituto ves los resultados. Doble puntaje nacional. Hubo 3 nacionales. Bueno, aquí, pero un doble puntaje y un nacional. chico que sacó 2 nacionales, Matemática 1, Matemática 2. Hay más de 30 alumnos que sacaron sobre 900 puntos, lo que es extraordinario para el nivel de educación de Santa Cruz. Es muy bueno. Y bueno, la gran mayoría de los alumnos tuvo sobre 800. Tenemos el 80 y tantos % de los alumnos el año pasado sobre 800 puntos. Y este año la intención es volver a estar a ese nivel. Pero aquí nos encontramos con el problema que te planteaba al principio, que tenemos un problema grave en educación. Hay un problema terrible que no se ha hecho visible, no se ha visibilizado. Y todos los profesores saben que hay un problema, todos los alumnos saben que hay un problema, pero nadie dice nada y todo está callado, todo está como en stand-by ahí esperando que en algún momento reviente. ¿Cuál es el problema? El problema es que tuvimos 2 años de pandemia. Y esos 2 años de pandemia, los jóvenes, los niños, todos los estudiantes en general, se acostumbraron a sacar buenas notas sin esfuerzo. O sea, él simplemente prendía la cámara, ponía una foto y tenía asegurado un 5, un 6, un 7. No hubo un trabajo de esfuerzo para llegar a una nota. Y se acabó la pandemia y nos encontramos con una situación en las clases donde el chico cambió en su forma. Ya no es el mismo chico que era antes de la pandemia. El estudiante de antes de la pandemia en un colegio no es el mismo estudiante de post-pandemia. Y este estudiante post-pandemia es un estudiante muy dependiente del celular y que viene protegido por todo el aparataje de protección que hay hacia el niño en la actualidad, donde tú no lo puedes mirar ni feo. Parto con eso, o sea, si tu mirada no fue la adecuada, capaz que por eso como profesor te demanden. Y nos encontramos con un grupo de profesores jóvenes que estuvieron en clase de colegio mucho antes de la pandemia, porque después pasó 5 años estudiando en la universidad. Claro. Y egresaron justo en esta fecha 2022, inicio del 2023, y se fueron a hacer clases y se encontraron con chicos irrespetuosos, chicos que estaban conectados al celular, chicos que se les pedían estudiar, te echaban la bronca. Entonces hubo muchos jóvenes que estaban con ganas de ser profesores, que salieron entusiasmados y se encontraron con la realidad. Y yo he conversado aquí al menos con 3 maxotos que dijeron nunca más a una sala de clase. Profesores, ya. Nunca más. Jóvenes, recién egresados. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tienen las condiciones para hacer clases. ¿Ya? ¿Cómo frenas eso, Víctor? Espera, termino, te voy a dar un testigo. Luego de eso, tenemos al profesor que ya lleva unos años trabajando y él toma la opción, con tanto agobio en términos de planificación, de competencia, de las habilidades, de la forma de evaluación, que no puedes poner menos de un 4. Okay. Entonces aquí todos los profesores dijeron, no hacemos problema, la nota mínima, un 4. ¿Y no puedes poner menos de un 4? No puedes poner menos de un 4. No, por favor. ¿Qué pasa con eso? Que si partimos de un 4, las notas van subiendo de un 4 hacia arriba, ¿ya? Y al final el alumno presentó un trabajo, tiene una buena nota, porque muchos no lo presentan. El alumno que hizo un mínimo esfuerzo tiene una buena nota, y empezamos a tener la siguiente realidad, que hay muchos alumnos con promedio sobre 6.5. Hay muchos alumnos con promedio sobre 6.5, y antes de la pandemia, pre-pandemia, un promedio 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 marcaba algo. ¿Ya? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que las familias, el papá, la mamá, la familia cercana, su hijo tiene un promedio de 6.7 y se ilusiona. Claro. Está bien mi hijo. Claro. Les tocó dar las pruebas de admisión a la universidad y no sacaron ni 400 puntos. Porque el promedio no estaba reflejando de ninguna manera lo que efectivamente tenía que saber el joven. Y esto,
¿cómo se le explica a la familia? ¿Cómo tú le dices a la mamá que se ilusionó porque su hijo tenía una buena nota, de que voy a ser profesional, que voy a ir a una buena universidad a estudiar, y después su puntaje es tan malo? Pero la mamá no sabía que a lo mejor que la nota mínima era el 4. No lo sabía, la mamá, claro. La mamá ve la nota. Exacto. O el papá ve la nota, la familia ve la nota. No nos olvidemos que entonces, aquí en Chile se evalúa de 1 a 7. Entonces tenemos nosotros ahí el problema. No de 1 a 10. Se inflaron las notas mucho, que el alumno no sabe lo que tiene que saber en conocimiento, no tiene hábitos de estudio, y fuera de eso una familia ilusionada con que le va a ir bien. Pero si no está el estudio, si no está el conocimiento, en una prueba de ingreso a la universidad, no te va a ir bien. Imposible. Y se encuentran con la realidad de que no les va bien y hay una desilusión terrible para la familia. Imposible. Terrible para la familia. ¿Ya? Y esto trae una segregación que yo no entiendo el por qué. ¿Por qué tiene que ser la educación más mala mientras más al interior esté? La realidad de Santa Cruz es una, ¿ya? Muy superior a la realidad de los colegios que están en las comunas más al interior. Superior a la realidad de Palmilla, superior a la realidad de Chépica, superior a la realidad de Paredones, de Bumanque, de Lolol, de los todos municipios aledaños. Y nuestra condición es muy inferior a la realidad de San Fernando, a la realidad de Rancagua, a la realidad de los alumnos de colegios de Providencia, de Las Condes, de Vitacura, de Talca, etc. Entonces, aquí hay un tema complejo que en algún momento se va a tener que sacar a la luz, que es cómo se está ilusionando familias, que después el chico no tiene ningún tipo de fondo y en las pruebas de ingreso les va muy mal, y también cómo revertimos esos 2 años de pandemia. ¿Qué plan remedial se hace para que efectivamente no tengamos? Y aquí yo digo, bueno, es un problema a nivel nacional, sí, pero Santa Cruz en particular, ¿por qué tiene que seguir la huella de lo nacional? ¿Por qué no ha tomado medidas en particular para tapar ese hoyo que hay, para no dejar a estas generaciones como generaciones perdidas? Si es tan grave el problema que simplemente a nivel de autoridades, que no lo van a decir nunca frente a una cámara, estas son generaciones perdidas, generaciones que van a quedar al margen. Y ahí nada se puede hacer, ya no se pudo. Siempre se puede hacer algo, pero hay que empezar a hacerlo ya. Pero no se ha hecho y no se va a hacer. Te digo, chicos de octavo básico que no saben leer, chicos de sexto básico que tararían palabras. Víctor, ¿qué pasó? Chicos de cuarto medio que no saben las tablas, que no saben multiplicar, Maxoto. Víctor, ¿qué pasó? ¿Simplemente le echamos la culpa a la pandemia o hubo simplemente un soltar la rienda en cuanto a la responsabilidad con esto, con el avance de la tecnología, con tanto consumismo que la mamá se fue a trabajar, el papá se fue a trabajar, dejaron a los chicos que se educaran quizás con la nana o se tenían que hacer la comida solo, empezaron a entender la libertad, un poco más de libertad por libertinaje? Perdónenme, yo no estoy en contra de los muchachos, al contrario, pero trato que, no sé, tienen que ser responsables, sí, eso es fundamental, pero Maxoto, y disciplinados. Claro, el tema, Maxoto, que ellos tampoco tienen la culpa porque ¿los papás? Ni los papás, ni los profesores, ni los alumnos, porque el alumno no sabe el problema que tiene, si nadie se lo ha hecho visible. Pero bueno, o sea, el alumno tiene un promedio 6.7 en un colegio cualquiera, él es un buen alumno, claro. Está bien, él no sabe el problema que tiene, no sabe que su 6.7 pesa poco, no lo sabe. La familia, menos, por la familia, el papá está encargado de trabajar, la mamá lo mismo, y ven que su hijo tiene buenas notas, ¿de qué me preocupo? Claro. Está todo bien. Claro. Si el problema es del sistema educativo y del Estado de Chile que le ponga una acción remedial post pandemia a lo que está pasando en educación. Pero en los países desarrollados, incluso en Sudamérica, ni siquiera países desarrollados, si uno mira Uruguay, mira incluso Argentina, con lo mal que está Argentina en términos económicos, están trabajando planes remediales, están tratando de salvar lo máximo que se pueda, pero acá en Chile no hacemos nada. Pero esto, Víctor, yo creo que, bueno, la pandemia vino a presentar el problema. El hecho de poner una foto, tú decías, citabas el ejemplo, poner una foto estar un año desde la casa, 2 años encerrado, etcétera, cambió, claro, hubo un vacío, ese paréntesis, por llamarlo de alguna manera, era fácil estudiar desde la casa y ponía una foto y a lo mejor estaba mirando la tele y ni siquiera estaba durmiendo, claro. Y no poniendo atención. Está bien,
pero uno hasta cierto momento, cuando empieza a discernir, cuando ya es adolescente, sabe que tiene que ir a la universidad, que hoy día 5:15 no vas la vuelta a la esquina. Sí, pero entonces, pero ¿dónde está el tubo? El tema, claro, el tema está en que el cabro joven sintió simplicidad del proceso y no cuestionó la simplicidad del proceso. Estamos de acuerdo. Ya, entonces yo conversaba hoy con un chico que quiere ir, que le vaya bien en la prueba, que ha hecho un gran esfuerzo, y me decía, profesor, yo cuando entré a tercero medio, hace 2 años, no sabía despejar una ecuación básica de primer grado. No sabía por qué un número cambiaba de signo cuando pasaba de un lado al otro del signo igual. Cosas que a lo mejor usted entiende que son elementales, no las sabía porque nunca nadie se las había explicado. Claro. Y él no sabía el problema que estaba teniendo. Lo empezó a entender una vez que volvió a clases presencial y que no entendía por qué se hacían muchas cosas. Y estoy hablando de un chico muy inteligente, que lo más probable es que le vaya muy bien en la prueba, pero hace 2 años no sabía nada. Tú eres el experto, tú eres el técnico, tú eres el hombre que entiende sobre los contenidos, sobre la forma que hay que educar, etcétera, etcétera. Y no sé, mi sentido común a mí me dice que, claro, la pandemia fue como, entre comillas, es una visión muy a grosso modo, la pandemia como vino fue la gota que rebalsó el vaso. Porque aquí viene, Víctor, una cuestión que viene de atrás. Yo no tengo, que insisto, no tengo nada contra los jóvenes, pero de repente como que a nosotros nos educaron de una manera, no estoy diciendo que haya sido mejor o haya sido peor, pero sí nos educaron a hacer nuestros deberes, nos educaron sabiendo que tenemos que cumplir ciertas normas y ciertas reglas, y nos educaron entendiendo que en la casa las normas y las reglas las pone el papá y la mamá. Tú me acabas de decir, 3 chicos recién egresados de la universidad, no vuelvo a la sala de clase. Pero eso no tiene nada que ver con la pandemia. No tiene la falta de respeto, la disciplina, el valor no tiene nada que ver con la pandemia. Eso viene de la casa, viene del entorno, viene quizás de dónde. Es que eso, Max Soto, sí tiene que ver. Claro, por eso digo, la pandemia fue la gota que el tema es que, te lo decía al principio, pre-pandemia, antes de la pandemia, el chico tenía un comportamiento. Ajá. ¿Ya? Y ese comportamiento permitía hacer clase en una sala sin ningún problema, aunque costaba más que antes, pero estaba dentro de la factibilidad. Post pandemia es otro tipo de chico el que recibimos, es otro tipo de chico, con otro tipo de valores, con otro tipo de principios, y aquí es posible que sea también el tema de la educación, que siempre se habla, que entrega el colegio fuera del conocimiento, que esos 2 años marcaron esa estructura de hábito. Esa estructura de disciplina que tú dices que no se tuvo, y no se tuvo porque no estaban las condiciones en las casas. Si recuerdan, al principio habían alumnos que no tenían conectividad, les mandaban una guía y la guía no tenía interés en eso, el techo de la casa, arriba de un árbol, y todos asustados porque tampoco podía interaccionar mucho por el tema del contagio. Entonces, y bueno, y casa, oye, si estuve en Santiago haciendo unos exámenes y conversé con varias personas que vivían en espacios de 4x6. Sí, estoy de acuerdo. Sí. ¿Ya? Con un niño, el papá, la mamá encerrados todos los días. Entonces, entiendes tú que este es un problema que se acrecentó, que nació en algunos casos. Que se hizo ahí. Tú dices que no es que venga con un cuento anterior. Se hizo ahí. El Estado chileno está poniendo acento en eso para poder remediar como lo están haciendo otros países. El Estado chileno hasta aquí no ha presentado ninguna medida remedial seria respecto de esto. O sea, primero, reconocer que existe un problema. Ni siquiera es capaz de reconocer que existe el problema. Yo busco generalmente información, estoy revisando papers, y no existe de parte del Ministerio de Educación un reconocimiento de visibilizar el problema, de decirle a todos, mire, este es el problema que tenemos en educación, ¿cómo salimos de él? Va a ser una generación perdida. Y está haciendo de alguna manera. Y es grave. Pero yo te digo, perdóname, yo insisto en esto. Yo creo que el valor y el principio, los escenarios cambiaron. El valor y el principio no puede cambiar. Viene una pandemia, viene todo esto que sucedió. Nos cuenta Víctor, que es experto en educación, cómo está la situación escolar. Señoras autoridades, por favor, tengo que ir al corte. Hagámonos cargo. Queremos una sociedad mejor. Estos chicos que hoy día tienen promedio 6-7 y que de repente no les da el puntaje para entrar a la universidad, se supone que son los señores que van a gobernar nuestro país y van a dirigir los destinos de nuestro país en 10 años más, en 15 años más. ¿Qué esperamos? Yo sé que queda el corte, Max Soto, pero ahí está el problema
a lo cual yo me resisto, que quedemos al margen en esta zona por estar a 50 kilómetros de San Fernando o a 200 kilómetros de Santiago. No podemos quedar al margen, no podemos quedar satisfechos con eso, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer es trabajar una opción de tipo remedial. Nosotros no podemos pensar en que porque nuestros hijos nacieron acá en Santa Cruz, no van a tener la opción de tomar decisiones más adelante. Porque en este momento la brecha que lamentablemente cuando nuestras autoridades salieron a la calle, hablaban de educación de calidad, que nunca llegó, esa brecha es mucho más amplia que la que existió cuando ellos estaban protestando en la calle. La revolución pingüina y todo lo demás. Es mucho peor. ¿Y qué significa? Que en 30 años más, como dice Max Soto, todas las decisiones importantes, todos los cargos importantes van a ser ocupados por gente de comunas pudientes donde la educación se mantuvo activa durante este tiempo. Y el resto va a tener que tomar o va a tener que hacer en función de las decisiones que tomen ellos. Ese es el tema. Entonces no podemos quedarnos conformes con eso. Edición, estimados televidentes, 1012, Las Buenas Razones. Vamos al corte y estamos ya de regreso.